a las diferentes posiciones de género y las perspectivas relacionadas con la sexualidad. En fin, más o menos por ahí va. Ok, no, buenísimo. Gracias. Fue como ese espacio musical que necesitábamos también para poder ir arreglando lo del sistema. Bueno, básicamente, y creo yo, es necesario ir aclarando como varios puntos. Por ejemplo, cuando estamos en una noción introductoria a los estudios de género, es importante contemplar lo siguiente. Y de hecho, bueno, en la entrevista que me hicieron el favor de invitarme, que no sabía muy bien a dónde iba, una de las cosas que les compartía es hacer la distinción entre diversos espacios. Por ejemplo, por un lado dicen o se dice estudios de la masculinidad y otros dicen estudios de género de los hombres y por el otro dicen estudios de la masculinidad, ¿no? Uno en plural, otro en singular y otros precisamente hacen énfasis en esta noción de estudios de género de los hombres. Y acá, digamos como el tip para poder distinguir en cuál nos encontramos siempre, es el hecho de qué tanto estas reflexiones que se hacen en torno a esta constitución de ser hombre está cruzada por tres elementos fundamentales. Estudios de la raza, estudios de la diversidad sexual y estudios feministas. Porque en dado caso que no tuviese una composición crítica que devenga de estas áreas del saber, pues la verdad nos están dando gato por liebre y están trabajando única y exclusivamente una forma de justificar las violencias masculinas, ¿no? Ese es el verdadero problema que tenemos, ¿no? Y entonces acá por eso la importancia de estar haciendo este repaso es de que no podemos separar de los estudios de género, ¿no? Por eso en la exposición les decía, es que si no se toca el tema, pues pareciera más bien la perspectiva de Genaro, ¿no? O sea, un machorrón que se le ocurre decir tal y cual cosa al respecto de precisamente de lo que están entendiendo por género. Y no sé qué está haciendo nuestro querido técnico. No, pero ya dijiste, a ver, ¿Se quedan acá? Ah, ya. No, sí. Bueno, gracias. No, no te preocupes. Mientras no nos cobren lo que haya pasado. Mueve un poquito la camarita. Ok. Y entonces, uno de los textos clave que les dejé ayer para analizar era precisamente el de Gail Rubin, el sistema sexo-género, porque básicamente lo que nos presenta ONU Mujeres al momento de que contratan a estos españoles de una compañía de telemarketing para hacer precisamente los grupos focales, en los cuales estaban bien orgullosos de haber hecho una entrevista con este grupo, con estos grupos de hombres, y que la pregunta clave para poder desarrollar esta campaña publicitaria era, ¿qué mujer te parece que debe ser respetada? En principio, la pregunta está mal planteada, que conllevó precisamente a una respuesta de estos señores al decir que mi mamá, mi hermana, mi tía, nunca a decir que simplemente deben de ser respetadas por las personas. Hablaban de la propiedad de alguien, ¿no? Y entonces es ahí donde situamos la noción del sistema de parentesco, que un poco las compañeras nos lo compartieron, que tenía como estas ramificaciones entre el marxismo, entre el psicoanálisis y evidentemente la sociología y, ¿cómo se llama? Los estudios antropológicos de Claude Lévi-Strauss, al cual le va a dar unos buenos zapes con un buen bastón feminista al momento de decir es que no todo puede estar justificado a partir de esta idea del relativismo cultural. Por eso las nociones de los estudios de género se consideran estudios críticos, es que cuestionan aquellas realidades establecidas, ¿no? Y entonces por eso no nos vamos a quedar quietas con lo que digan estos señores, que lo quieren mucho, de verdad, que adoran al señor Claude Lévi-Strauss, y que ha influido en campos incluso como terapia familiar, porque seguimos utilizando el término sistema de parentesco, ¿no? Como aquellas reglas
que tradicionalmente se van transmitiendo independientemente de digamos, el vínculo sanguíneo con los integrantes, sino que es este vínculo emocional, social, de este pacto que se establece con los hombres de esa familia y lo que significan las relaciones entre hombres y mujeres en esos espacios domésticos. ¿Va? Vamos bien hasta acá, o sea, se va entendiendo un poco la razón, y entonces por eso lo aderezamos con otros textos, como por ejemplo el de Joan Rivière, La máscara de la feminidad, con este texto de pornotopía, ¿no? Para darle como contexto a todo lo que estamos viendo acá con respecto a la noción del cuerpo, que por eso, por cierto, el día de hoy tenemos que estamos obligadas a hacer 2 ejercicios mínimos de cuerpo y de reflexión en torno al mismo. Y entonces no se me escapan, y por eso ahorita nada más es el preámbulo musical. El preámbulo musical. Y de hecho a mí me pareció bien interesante esto y quiero que lo analicemos porque cuando me tocó trabajar para el CONAVIT, que es el Consejo Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estuve en el grupo de trabajo para la activación de la alerta de género y me tocó analizar del Estado de Puebla medios de comunicación y sistema de salud. No les quiero decir lo terrorífico que puede hacer eso. Entonces, al momento de decirles, a ver, tenemos que crear campañas publicitarias que fomenten formas diversas de vivirse como hombres, ese es el primer resultado que me traen. ¿Qué le ven? O sea, cuando estamos hablando, y es un poquito lo que me preguntaban incluso en la radio, es decir, cuando hablamos de diversidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, a ver, vean, ¿les parece que representa la diversidad? Puros señorones, ¿no? De clase en específico. Mira, yo no los conozco, pero sé que dijeron que eran líderes de opinión popular. Ajá, o bueno, así, o sea, hombres en específico que consideraron, es que son ejemplares en un término aspiracional. Es decir, si yo estoy en una condición precaria, uy, yo quiero aspirar a ser este hombre, ¿no? Pero entonces fueron por una condición de clase social y evidentemente reflejaron sus pocos conocimientos en términos de lo que es la diversidad social. Bueno, le dimos unos buenos palos, fue razón feminista, porque esto no representa la diversidad, parte del texto más. Ajá, la violencia no es de hombres, no lo hagan. O sea, pero ahí tenemos otro problema, reivindicar continuamente la categoría hombre. Entonces, ahí hay como todo un debate en torno a esa definición. Mira, que le movimos y le movimos, entonces, pero con esta crisis emocional que traemos, yo, como no me gusta el drama. Entonces, ¿qué otro elemento le ven acá? Porque meternos a este tipo de ejercicios implica que entremos de lleno a lo que es también política pública, porque es lo que estamos viendo en términos social y cuál es el impacto que se está buscando, ¿no? Con hacer este tipo de cosas. Porque de hecho hasta hicieron bolsitas con los rostros de estos señores y dije, qué desperdicio, pero bueno. Y no les quiero decir que me entregaban una carpeta a revisar de este vuelo con un montón de productos así que traía a estos señores como todo eso. Ok. ¿Se entiende acá? ¿Vamos bien? ¿No? O sea, por eso vamos a estar haciendo como estos ejercicios de andar escalando entre una cosa y otra, ¿no? Entre un elemento que pareciera micro, pero tiene impactos totalmente subjetivos relacionales, ¿no? Porque otra vez el género es una categoría relacional y comparativa. En tanto que analiza las relaciones entre hombres y mujeres y mira en su interior estas desigualdades. Que de hecho, ahorita que hablábamos de lo del libro y toda la maravilla, el concepto interseccionalidad le va a dar palos a la categoría de género, porque está establecida en relaciones heterosexuales. Y mocos, apenas estoy aprendiendo género y me están metiendo
Otra que apenas si voy entendiendo. Y bueno, ya para ir cerrando el tema, se acordarán que ayer también les decía que un concepto que hace alusión a estas relaciones de desigualdad social viene siendo la categoría del amor, y que precisamente autores, y de hecho que se vuelven como bestseller, como evidentemente Eric Fromm, Arte de Amar, que tienen unas nociones súper misóginas, ¿no? Al decir nuevamente que el amor de las mujeres es algo que recibes por el simple hecho de ser, ajá, y el del padre es el que te tienes que ganar. Nuevamente está reproduciendo estas lógicas binarias, estas lógicas de la división sexual del trabajo, entre otras diversas fallas. Y que me dieron poner el video, güey. Ya adelantaste el spoiler. Espera, perdonen. Perdón otra vez. Me gusta hacer un escándalo. Y diferentes, una consecuencia social que no podía estar más alejada de la intención original. Ok, sí, ya. Ok, con permiso. Mil gracias. Ha salvado la clase. Bueno, vamos a poner al limbo. Bueno, y entonces, este libro que se lo recomiendo mucho, no me da nada la editorial, entonces lo pueden comprar, lo pueden descargar de forma gratuita. Bell Hooks, cuando en este texto, todo sobre el amor, para ir cerrando, la verdad, este maravilloso texto que ella escribe, desde su ser feminista, afroamericana, que nos dice, al mantenerse alejados de los sentimientos, los hombres tienden a la mayor facilidad para mentir. La incapacidad para conectar con los demás lleva consigo a la incapacidad de asumir la responsabilidad del dolor que ellos mismos han causado. La mentira se convierte entonces en una forma de desahogo, una forma de expresar la propia ira ante una promesa de amor incumplida. Para respetar las reglas de la cultura patriarcal, los hombres deben renunciar al deseo de amar. Al menos en esta impresión que nos da Bell Hooks, quiero irla desarrollando un poquito más adelante con los estudios que hace tanto Jean Piaget como su alumno doctoral, que es Lawrence Kohlberg, y su alumna doctoral de Lawrence Kohlberg, que es Carol Gilligan. O sea, en esta, digamos, triada es súper interesante cómo uno adora a su profesor, no le cuestiona, no le debate, y Carol Gilligan, también por entrar en el espacio feminista, pues claro que cuestiona a su tutor de doctorado. Y Carol Gilligan sigue en vida. Entonces, bien interesante cómo ella desafía lo que se había creído del desarrollo infantil y cómo precisamente se incorporan nociones éticas como esta que está tratando con respecto a la mentira. Y que otros filósofos, y ahí búsquenlo, se vuelve bien interesante, le van a llamar la instrumentalización del mal, ¿no? Que no le ve problema a la instrumentalidad del mal, sino que le da más temor la instrumentalidad del bien. Como en algunos escenarios se instrumentalizan estas dos nociones, ¿no? Pero ya los desarrollaré un poquito más adelante. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Sí o sí. Así como en silencio. Pues, ¿qué creen? Ya ha llegado la hora de hacer el ejercicio corporal, entonces se me pasan acá al frente. Por favor y muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, si no, no nos va a dar el tiempo para todo. ¿Qué les pareció el ejercicio precisamente de identidad? Porque este tiene que ver con romper ahora el paradigma de las típicas historias que nos contaron e identificarnos con otras personas que vivieron realmente. Y claro, o sea, está también muy romantizado para niños. Entonces, mi idea acá es preguntarles si en algún punto se identificaron con historias de niños, de niñas, solamente de niños, solamente de niñas. ¿Cómo fue su experiencia? Porque se vale también mixto. Yo la verdad empecé a leer desde los niños y Ajá. no sé por qué dije no, que saber qué onda.
Y yo me quedé que, ay, no mames, no sé, también como, o sea, ¿sabes cómo se dice? Pero bueno, como decir, tú ya eres hombre en una sociedad de hombres, entonces ser actor en Harry Potter es siempre que chingón, y pues todos los demás. Digo, la verdad sí son cosas que no quiero tener, pero eso fue lo que me preguntó. A la hora de pensar viendo como los hombres, no digo que todos tienen. Entonces, pues bueno, ya con la primera vez que se cambiaron para Y a lo ver. mejor lo descartaste ahí, sí. No, pues digo, pues hay que seguir leyendo, sí que me llamó mucha, pues, mucho que encontrar en mucho tiempo y más leyendo. Ya, Pero sí siento todavía muchas sensaciones como de rechazo y querer aceptar y que tal vez llegar mi intenta leer por esta función. O sea, es toda mucha comprensión interna. ya. Bueno, también se vale encontrar figuras con las cuales no te identificas. Y acá tú dijiste, bueno, no me identifiqué tanto con estos chavos, ¿no? Por esta condición tal vez de privilegio, esta parte de clase social, tal vez lo que sea. O sea, se vale también, ¿no? O sea, tú dijiste, bueno, con este no me identifico. ¿Yo con quiénes sí? Bueno, pues es que dentro de mis características, las que sí completé, de los, de los niños, pues puse a Galileo por esta cuestión de las dudas, de que hay más allá de lo que se nos ha dicho, y también que pues muchas de estas dudas en mi caso vienen desde la religión, lo que se me ha dicho que, y pues fue lo que me encontré más o menos. Ok. ¿Y de mujeres también o solamente exploraste con hombres? De mujeres puse a Sara Sager, pero no puedo, creo que estoy cazadora de alguien, y pues me gusta pues esta onda de que hay afuera, igual muy relacionada con la creo que está muy, Claro. muy Pero en la relacionada. parte de ciencia ficción. Sí, digo, pues en general tú parte de que hay más allá de lo que nos ha mostrado, ¿no? Ok, buenísimo. Pero entonces, de alguna manera rompiste con el paradigma de que, ay, yo por identificarme con el género femenino me voy a leer a solamente a las mujeres, sino que te diste la oportunidad también de romper ese paradigma, ¿no? ¿A quién más le pasó algo así, que se fue más bien con un sentido más mixto? ¿No? ¿Tú solo un niño? ¿No solo un niño? ¿Por qué? Porque inicié con eso y me metí ¿Te fuiste a lo concreto? por ejemplo en tobogán. Ok, vale. ¿Alguien más le pasó igual? Yo estoy con el de los niños, no me encuentro por qué. Ok. Cuando estaba leyendo, me necesitaba más el tiempo que tenía, que eran demasiadas páginas, y quiero saber cómo va a organizar mi búsqueda para encontrar lo que yo necesitaba. Cuando me di cuenta, me encontré con uno que sí me identifiqué con Daniel Anthony, Ajá. con mis ideas como que nunca vamos a me identifiqué con él, pero me di cuenta, en ese momento me di cuenta que era un varón. Entonces seguí viendo y que eran puros varones, entonces me revisé y dije, ay, qué cosa, y me quedé de niñas. Ajá. Y yo me quedé de niñas desesperada de que tenía que encontrar, pero entonces me di cuenta que al final de los cuentitos, antes de las niñas, venía así como que rasgos específicos de ese personaje que estaba leyendo. Entonces ya, yo veo ya al final de los cuentos para ver cuál era la característica, a ver si coincidió o no, ya me pone páginas y me decía ya ver al final del cuentito, sí, 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 vamos. Y así lo encontré, vamos, todos. Ok. Bueno, un ejercicio un tanto más analítico, pero No no fue tan honesto. sí, o sea, no fue conectarme porque cuando yo empecé con los primeros, que eran, me di cuenta que eran de varones, pues también, porque es lo que no sé. Te dio miedo como cuando uno entra accidentalmente al baño que no. Este no me corresponde. No, pero qué curiosos son las reacciones del género, porque por algo luego hiciste esa corrección, ¿no? Pero Es además es decir, una cosa,
Hay otra cosa que vi también en los de los niños, está más complicada la lectura porque los fondos de las pantallas son a color y lastima mucho la vista. Y en el de las niñas es fondo blanco, Todo blanco. todo blanco. Ya casi están como divididos por segmentos, no sé cuál sea el criterio entre los niños. Y que no encuentro la misma con las niñas, pero el color de la página molesta a la vista. Ok. Bueno, Disculpe. Es que no lo encontré de otra manera. Alguien me hizo el favor de un buen samaritano de escanearlo, porque el otro es como escaneada. Y el otro de las niñas sí es ya vuelto PDF, sí. ¿no? Entonces, bueno, esa es una disculpa del No, formato. no, digo, pero realmente no, o sea, no tiene nada que ver. Fueron varias cosas que descubrí cuando iba desesperada buscando. Tal vez sí que sentí por un poco de más calma, a lo mejor podría sí conectarse un poco más, porque yo siempre me sentía muy desesperada de encontrar. De tener la tarea. Okay. Ahí yo diría, hay que guardar esta pequeña ansiedad de mis ojos. Sí. Digo, porque tampoco era, no, tienen que tener los 8 y no van a reprobar. Claro, claro, no, bueno, se entiende, ¿no? Esta parte como de... sí. ¿Alguien más? Gracias. Ya te vi. Mira, que luego me evaden, porque las hacen. Para que no les vea. ¿Cómo te fue a ti? Yo fui un Ok, un medio, está chévere. pero pues lo que hice fue como, o sea, de lo que habíamos escrito, traté de pensar cuál era el más parecido de ahí leyendo, pero ya después me fui leyendo por fuera, o sea, Ujú. y son historias, digo, no sé, no me identifiqué tanto con alguno, me identifiqué con una que no sé que existía, que se llama que salían aquí, no sé cómo se llama, Lucy Nicoli, Ajá. que era alcaldesa de un pueblo en una isla del Mediterráneo de Italia, Ajá. y te hablaba de la cuestión de migración, ¿no? Que recibía a los migrantes que era un Ok. me bendijo. Entonces, Claro. me gustó eso, mi conocimiento, digo, lo cual la tarea que la salí, lo expliqué y luego la busqué en Google y la verdad es que no sé ni cómo, muy poca, o en otro idioma. Entonces, Wow. Qué padre. Digo, que también el ejercicio lo que busca es, si tiene que ver con la cuestión de la identidad, que la identidad no es fija, no es estable y tampoco necesariamente se ubica en un género. Ujú. O sea, también la idea es romper con el paradigma de que hay solamente niñas, solamente niños. O sea, quienes lo hicieron así un tanto mixto, porque también esa la como bien tramposos de psicología. Por algo no, se omite una serie de instrucciones para ver cómo de forma libre opera la gente. Porque lo contrario, pues ya tendría yo la predicción. No, pues si nada más le digo a los niños, revisen los niños y las niñas solamente las niñas, yo bien no estoy prediciendo el resultado. Si lo tienen ahí al azar, pues cada quien, mediante su propia subjetividad, va a elegir identificarse. Ujú. Y entonces van a haber momentos de ese rompimiento de esa supuesta estabilidad del género, de que se decían solamente niños, pues la verdad pues ya vieron características que les atrajo de las mujeres, ¿no? Entonces la idea también es romper con el binarismo de género. ¿Entiendes acá un poco para dónde fuimos un poco de esto? ¿Sí? ¿Sí acá? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Bueno, ya se tienen recuperados. Que le podamos seguir, ¿no? Y entonces, yo he trabajado estos ejercicios de
cerrando el paso. Cuando he trabajado en estos ejercicios en terapia con algunos consultantes, mucho del ejercicio es, primero, generar como una apropiación, una, ¿cómo decirlo? Como una empatía con tus propios productos. Es decir, cuando hicieron tus tarjetitas, otro elemento añadido es, bueno, agrégale una característica como una imagen, algo que te agrade para que empatices más con el producto que tú estás generando, que viene de tu propio ser, de tu propia persona, tu propia construcción hermenéutica. Y entonces estas palabritas se generan en estos como tarjetas, en este caso fue un chico que era diseñador, y entonces le gustó tanto el ejercicio que ya me los puso como en tarjetitas así separadas, y lo que fuimos haciendo es ir conectando cada una de las características con algunas de las historias, para romper el paradigma del género, de situarte en términos como, por ejemplo, aquellos varones que sienten que son muy sensibles y que eso estaría mal, que no deberían llorar tanto, que no deberían condolerse ante ciertas circunstancias, y entonces aquí es romper con el paradigma de que, oye, pues es que nuestra identidad ya afortunadamente está configurada entre lo femenino y lo masculino, y hay que apropiarnos. ¿Se entiende hasta acá esta parte? También un poco el objetivo era eso, generar en ustedes como esa inquietud, es decir, chis, ¿por qué me llamó la atención? ¿Por qué me gustó tanto como la historia de esta mujer? Que no somos, no poseemos identidades estáticas, sino que son fluidas. Y entonces acá rompemos la idea de que la transexualidad y la parte de lo no binario le corresponde solamente a personas muy particulares, sino que sí habitamos espacios de lo no binario. ¿Se entiende hasta acá esta parte? Bueno. Y entonces, ahí, ya, llegamos a sección 3. A ver si nos alcanza el tiempo para todo. A ver, les pregunto, ¿el amor romántico y el uso de condón es diferente en mujeres y en hombres? Y el silencio. Sí, porque ¿en quién es diferente? ¿Quién lo usa más? ¿Mujeres o hombres? Según yo, estadísticamente, fabrican más preservativos de hombres que de mujeres. No, pero te estoy preguntando sobre el uso, no la fabricación. Precisamente porque los hombres utilizan más preservativos porque está mal visto que una mujer utiliza más preservativos femeninos, los míos. Además, son más caros. Son más caros. Pero, ¿cómo se llama? Me acuerdo que en secundaria nos encargaron de hacer un trabajo de uso de métodos anticonceptivos. Ajá. Y nos dieron la tarea de buscar diferentes métodos anticonceptivos y llevarlos científicos. Y nos costó mucho más trabajo encontrar preservativos de mujeres Luego se les echan la culpa a las mujeres de que no usan. y las niñas nos decían es que nos da pena y llegar y pedir uno y vayan los niños a comprarlo, a pedirlo en el IMSS, y les da pena, porque van a decir, las van a ver, dígate para una tarea. Ajá. Ya pena. Ok, pero eso, ¿cómo resuelve la pregunta de quién usa más el condón y quién tiene más ideas de amor romántico? ¿Quién tiene ideas de amor romántico? ¿Hombres o mujeres? Así rápido, mujer. Mujeres. ¿Y por esa idea romántica usan el condón? No lo usan. ¿Lo usan o no lo usan las mujeres? Ese grupito no se separa. Ok. ¿Y el amor romántico? Hombres y mujeres. Yo creo que los dos, pero percibido de diferentes maneras. Ah, sí, claro, pero Pero el comparativo del uso del condón y el amor romántico es, o sea, ¿son compatibles? ¿El uso del condón y el amor romántico? Sí.
Sí, segura. Porque No vi ninguna princesa Disney donde me dice usa. Solo tuvieron hijos y fueron felices para ti. Precisamente no, porque el uso del condón, pues es como que algo, no sé, casual, más para un encuentro casual y no romántico. No para siempre, como dice. Ok, acá hay un punto bien interesante. El uso es más para algo casual que para algo más permanente. Porque están haciendo una cosa espantosísima que me dijo un alumno de medicina familiar que me aterró. Pero ya les digo, Como ya dije, parece, ¿cómo dice? Ay, parece chiste, pero es anécdota. Pero ahorita voy con eso. Pero estoy haciendo mini sondeo aquí de opinión. Las mujeres o los hombres tienen más idea de amor romántico y usan el condón por eso. No lo usan. No, ok. Es bien malo. Entonces, para las mujeres no lo usan por el amor, a diferencia de los hombres. ¿Quién coincide con el coincide? Pero es que y luego el hombre lo usa para protegerse y proteger. Y la idea de protección también viene de la mamá. No es poleo. ¿Estás de acuerdo con lo que te digo? Una parte sí, pero también está la de pues, no necesariamente enamorar, usar conocer sí, no. Siguiente pregunta. No sé. ¿Estás de acuerdo? ¿El amor romántico, el uso del condón, es diferente en mujeres y en hombres? Es diferente. O sea, cada uno le da un significado distinto a esta conveniencia de finalmente un sistema que se genera esta idea del amor romántico. ¿Y coincide con el uso del condón? Porque te me está haciendo mucho relativismo cultural, ¿eh? Pues creo que sí es muy complejo, más bien, o sea, creo que no hay una respuesta. Dale, dale. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Ok. ¿Y ayuda para que las mujeres usen el condón y los hombres no? El amor romántico. Ujú. Es una historia de diga, y luego, Alessandro, el dijo Juan. Ahí hay un punto, pero por eso hay que saber cómo hay igual nuestra parte del secreto de la pregunta. Por eso no, hay que tener cuidado con los procesos de la pregunta, porque todo parece ser válido, todo parece ser complejo, porque ahorita voy a un punto, por eso la pregunta. Pero tu opinión, ¿cuál sería? No, chato, ¿qué pasamos a otra persona? A ver, en lo que lo pienso. También igual que el bueno. O sea, sí, no, no, sí, no, no, depende. Depende de qué. Ok. Ahorita me voy con cifras de sentido. ¿Vas a cambiar tu respuesta? Uy, me gustó, dale. Coincido con lo que dice Silvia, pero en general, pues, o sea, volviendo a los orígenes, pues las relaciones ya eran para después de tener matrimonio. Entonces, como quien dice, ya no tendrás que preocuparte por usar protección. Ya no nos a los orígenes. Y no, ¿sí o no? Que no te intimida. O sea que, según yo, pues, así,
Sí, porque bueno, la chica me dijo, no me miren. Si no puedes tener relaciones hasta que te casaras, Ajá. entonces el amor romántico es esta parte de que hasta que te cases ya puedes tener relaciones, entonces ya no habría por qué preocuparse de esa forma, por así decirlo. Entonces, si estás teniendo relaciones antes del matrimonio, pues tienes que proteger más y eso va a romper con el amor romántico popular. No, estoy pensando ahora yo. Sí, o sea, por eso o sea, dije, o sea, algo que sea ahorita. Yo considero más un hospitalero que sí va con un cuidado. No necesito relaciones fuera o después. El amor romántico se utiliza como un argumento para pedir las relaciones de introducción, para condicionar el amor. Así es. Ok. Esta pregunta yo la saco de un estudio que se hizo en la Facultad de Psicología de la UNAM, en la cual se entrevista precisamente a estudiantes universitarios, donde lo interesante del asunto era el argumento que daban para el uso o no del condón. Para no usarlo, las mujeres decían, no, porque va a ser el amor de mi vida, con este me quiero casar, porque me quiero estar, y por eso no lo voy a usar, ¿no? Porque para mí es un símbolo de que vamos a estar juntos. Y los chavos decían, sí, sí lo uso porque sé que no va a ser mi única pareja. Bien interesantes esos resultados porque luego los contrastamos con lo que dio Cencinas, saben que el 13 de febrero es el Día Internacional del Uso del Condón, y lo usan el 13, bueno, lo ponen el 13 porque saben que para el 14 se están preparando. Entonces, por eso es el Día Internacional del Uso del Condón. Y dieron a conocer que el mexicano promedio, en 305 días que tiene el año, solamente lo utiliza 6 veces. Ni hombres ni mujeres. Entonces fue como interesante porque nuevamente podemos contrastar, por un lado, güey, ¿qué pedo? O sea, si hombres y mujeres no lo usan todo el año, solamente dicen 6 veces al año, entonces, ¿cómo podemos comprobar esta parte? Claro, pues hay una serie de cosas que pueden faltar en argumento y que pueden decir, pero que estas personas, estos chavos, hayan dicho que en efecto, o sea, las mujeres, que sí se van a quedar con este güey, por eso no utilizan el condón, me parece preocupante. Al menos yo como educador universitario, que lleguen a esa edad con esta creencia de que al menos específicamente vamos a cortar la muestra porque solamente hay nuestra facultad, nuestros chavos universitarios y no podemos escalarlo a pensar universalmente porque sencilla nos de la madre, porque pues las muestras de la población más grande, al contrario, me vale gorro el amor romántico, no lo uso. Ajá. Pero acá el punto interesante es que hay que ver estas diferentes cualificaciones, desde dónde lo estamos mirando, desde dónde, y cuál es, digamos, mi sustento para afirmar tal cosa. Entonces, al menos en este pequeño estudio que hicieron, pues comprobaban que existían todavía argumentos universitarios que tienen que ver con que no lo usarían por amor romántico. No lo dicen directamente, en un acto muy particular. No, porque sé que quiero que se quede conmigo y va a sospechar de que yo tenga otras parejas. Por eso yo le digo al circulante que se ponga el condón, pues lo ofendan. ¿Se entiende hasta un poco para dónde va? Nuevamente, si son estadísticas, no se pueden asumir como una realidad contundente, pero sí nos muestra algo de qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Oigo. Pero ahí está, pero lo que está pasando es que el uso del condón es justamente como un protector de enfermedades de transmisión sexual cuando tú ves que más que nada es para evitar el embarazo, ¿no? Y ahí, o sea, yo estoy cuando que esto voy a quedar con el no, piensa que va a embarazar, no sé si es la única pareja o no. Como la finalidad, ¿no? Prevenir el embarazo. Y también la enfermedad de la reproducción sexual. Creo que es principal. Ajá. Punto es evitar el embarazo. Ya te entendí. La parte como que de la intención. Ah. Sí, 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 sí. La principal utilidad del condón, bueno, al menos asociado como. Bueno, acá
la parte de la intención estaba más destinada a saber si su argumento era relacionado con el amor romántico. Y mucho del asunto, amor romántico igual a placer, por ejemplo, ¿no? Entonces los hombres lo utilizan para sentir más placer con más parejas y ellas lo utilizan por el placer que genera el quedarse con una sola pareja. Sin embargo, tendría que haberse incluido como otros temas, infección de transmisión sexual, pero ya ven cómo estas cosas se agotan, así como que, ¿cuál es el objeto de estudio? Tiene que ser definido. Entonces, como que se dedica solamente a eso. Pero hay un punto ahí que me parece bien importante y es a donde quiero ir con lo que me aterró de este estudiante de medicina familiar. Ustedes saben que muchas de las cosas que se hacen en medicina tienen que ver con esto que llamamos el ojo clínico, es decir, la experiencia del médico o la médica y que por eso hacen residencia para desarrollar esta competencia de una manera performativa, es decir, que no necesitan andar haciendo como la consulta con el Vandemecum o estar revisando su libro de anatomía o de patología para saber qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cuate cuando estábamos analizando las diferencias sintomatológicas entre enfermedades, bueno, infecciones de vías urinarias versus infecciones de transmisión sexual en mujeres? ¿Cuál era el descarte clínico para estos médicos para decir esta mujer tiene infección en vías urinarias y esta tiene una infección de transmisión sexual? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que fue como su brújula? Ahí viene la parte aterradora. A ver, ahí como que te escuché y como que hubo algo que se fusionó. La cantidad de parejas, las relaciones sexuales recientes, pero eso, ¿por qué creen que pudiera estar mediado? Es decir, si yo estoy casado, ¿no? O sea, no, exactamente. Si está casada y tiene hijos, pues ¿está qué va a tener relaciones? Está teniendo infección de vías urinarias. Y si esta está soltera, pues claro, una infección de transmisión sexual, porque muchos de los síntomas son parecidos. Y entonces tu ojo clínico está mediado más por sus prejuicios morales con respecto a la sexualidad. O sea, ¿se entiende acá por qué el pánico? Ahora el pánico mío era ese, ¿no? A ver, ¿cuál es tu criterio de diagnóstico? No, pues si está casado, no. O sea, como para terminar un tratamiento porque ambos se parecen en el cuadro clínico, ¿no? La parte del ardor, el flujo, y hay unos ya más como más claros por signos y síntomas, pero cuando había como esa complicación en el descarte, optaban por pensar en que si estaba casado o no. Ya ven qué cosa tan aterradora. Hace 3 años, antes de la pandemia, cuando yo estaba precisamente, luego mi estaba en el jurado de exámenes profesionales de la especialidad, y ahí me daba como unos topes, porque pues ya ni modo que yo me ponga como loco, siendo psicólogo, y no permita que se gradúe frente a los médicos que sí, le aplauden y dicen, no, sí está bien. Entonces, bueno, ahí está el asunto. Perdón, quería aterrarles un poco para llamar la atención. Bueno, y entonces, en algún punto les había comentado que en la construcción de la identidad, pues ahí viene la parte de los niveles morales, o sea, estos niveles, estos valores que hombres le atribuyen a su identidad y que lo ven como algo preciado. Por ejemplo, cuando les mostraba estas publicidades, ¿no? Aparece principalmente como la parte de lo violento, lo ambicioso, asertivo, violador, confiado, aventurero, cruel, desordenado, independiente, fuerte, equitable, racional, como precisamente valores que constituyen una identidad, ¿no? Por eso le llamamos valores, porque le atribuimos a una condición subjetiva una carga emotiva de interés. Por eso me interesaría a mí cumplir estas características a tener otras más cercanas a lo femenino. Y entonces aquí vemos como este tipo de problemas
que se van a plantear desde estas teorías, que son como se vuelven como muy populares, seguramente en algún momento han conocido a un kinder que se llama Jean Piaget, por ejemplo. Hubo uno que me sorprendió que se llamaba Sigmund Freud. Eso estaba muy bueno, yo dije, wow. Donde los instintos sexuales los revisamos desde el inicio. Esa era la publicidad casi casi. Entonces, a Jean Piaget se le conoce más lo que les decía, por sus estudios del desarrollo cognitivo, no tanto así por el desarrollo moral. Y esa era una parte como súper interesante, porque dependiendo de la estadiación en la que se encontraba la criatura, sería la condición moral que puede entender. Y entonces se entendía como estas figuras bipolares entre mamá me genera más placer que papá en términos de quién me satisface más mis necesidades, pues evidentemente un pensamiento concreto te va a decir mejor acércate con tu mamá a pedirle cosas que a papá, que te va a regañar. Pero acá, acuérdense el sesgo tan enorme que hace Jean Piaget, ¿no? Que lleva a sus hijas y dice, niños, en plural. Y eso no solamente se quedó ahí, ¿no? Con el desarrollo moral que ahora plantea Lawrence Kohlberg, lo va complejizando un poco más y ampliando en la adolescencia. Pero nuevamente con este principio universalizador de que cuando hablas del hombre, estás hablando de un modelo ejemplo. Es decir, que ahí aparecen también ilustradas las mujeres. Y entonces, Carol Gilligan, la estudiante doctoral de Kohlberg, pues está buenísimo lo que ella hace porque precisamente dice, a ver, güey, o sea, ustedes dos, que se vuelven súper populares, todo el mundo de cultura económica, que ustedes pueden ir y preguntar por cuál vemos por ayer, pueden encontrar cualquier texto, pero pregunta por Carol Gilligan y me topé con la sorpresa que ella Fondo de Cultura ya no la ve. En su tesis, que se convierte en un libro, se llama With a Different Voice, y acá en español no me acuerdo cómo lo llamaron, pero lo llamaron algo así como que, algo así como el desarrollo de las niñas, ¿no? Una cosa así, ya saben que nos gusta traducir todo bien mal. Y entonces, lo que ella dice es de que curiosamente al momento de estar estudiando los valores y principios, es decir, la carga valorativa emotiva que se les enseña a temprana edad a las niñas es muy diferente a los niños. De ahí que exista este término de ética de la justicia y ética de los cuidados, donde a las niñas les van desarrollando una ética del cuidado versus los niños una ética de la justicia. ¿Cómo opera en este sentido diferenciador? Que a las niñas desde pequeñas se les va incluyendo esta parte que, ay, ya qué bonito decir, oye, ya no mucho, no andes corriendo. Entonces ven cómo hay toda una instrumentación para que las niñas se interesen más, primero en un cuidado personal, pero que luego se va desplazando con la instrumentación de muñecos. ¿Se acuerdan que les decía de esta escena de Margaret, la niña que aparece en Daniel el Travieso, donde ella dice, no es solamente una muñeca, sino que es un instrumento de entrenamiento, una cosa así, dijo, pues tenía mucha razón. Quien haya expuesto ese diálogo, totalmente leyó a Carol Gilligan, ¿no? Porque precisamente dice, ahí van perdiendo la primera noción de una ética del cuidado hacia sí mismas para enfocarlo a un cuidado hacia los otros. Y es ahí donde precisamente hay el descuido de las mujeres. Por cuidar a otros, se pierden el destino. Y entonces Carol Gilligan lo que hace es de alguna manera desarrollar esta propuesta que ya más adelante va a ser como muy cuestionada porque pareciera que se vuelve una escena, ¿no? Que las niñas van a desarrollar una ética del cuidado versus la ética de la justicia. ¿Cómo opera la ética de la justicia? Que nosotros los hombres de alguna manera aprendemos a que lo que digamos es tomado en cuenta perfecto, ¿no? Lo que digamos, incluso si interrumpo la clase bromeándome bromeando con alguien o que me hago el gracioso, pues que eso cuenta. Y entonces precisamente aprendemos que la justicia la podemos hacer a nuestra forma, a nuestra manera, e incluso salir bien librados cuando tenga que ver con un castigo, a diferencia de la justicia. ¿Se entiende un poco hasta acá? O sea, todo esto porque estoy tratando de compartirles continuamente la parte de que cuando hablamos de hombres necesariamente estamos hablando de mujeres.
Y entonces aquí la pregunta es, ¿el vínculo y la respuesta de separación es diferente en mujeres y en hombres? Pensando separación de pareja, en una relación heterosexual. El vínculo y la respuesta de separación es diferente en hombres y en mujeres. Ay, Dios mío. Espérame, en lo que me contestan, aquí estoy viendo que me están mandando unos saludos. Ok. Sobre todo en una sociedad como la mexicana, en donde todavía la mujer no tiene esa independencia económica, lo voy a decir con entonces el hombre sigue siendo el proveedor, o al menos el proveedor mayoritario, y la condición de la mujer es la separación, es decir, el hombre que se va a seguir. Ok, claro. Entonces, la apuesta, la defensa. No, sí, sí, sí. No, me parece chévere. ¿Acá hay diferencia? Por dos. ¿La diferencia? Sí. Al término de una relación, un vínculo, pues el hombre le da más pesos en el mar. Ok. Y a la mujer pues, es válido llorar por Ajá. la separación. Al hombre no se puede llorar. Hay un montón de más de otros peces en el mar. Tienes que pescar diciendo vamos ahorita al bar, esto, lo otro. Y la mujer es, pues llora. Come helado, come pastel, brownie, ponte una megapeda con tus amigas y lloran. No, Que eso es nuevo, más moderno. Pero, ok, ok, me parece chévere. Parte. ¿Acá qué opinan? Es diferente. o no. Pues ahorita, por ejemplo, que lo comentabas, yo he visto relaciones en las que los hombres son los que se llevan a los niños, o sea, ya Claro, actualmente hay como esa diversidad. sí, actualmente es más, pero bueno, al menos yo lo veo muy presente, que cambian los roles. Así como las relaciones que la mujer se fortalece después de una separación, el hombre se va para abajo cuando se separa. Ok, buenísimo. Acuérdense, no es una, estamos desde ciencias sociales, hay incluso nuestro grado, nuestro margen de error es mucho más grande que en medicina. Evidentemente ingeniería, porque no queremos que por cada 100 aviones se caigan 5. Entonces, por eso, o sea, no estamos hablando de leyes y hay una serie de factores ahí que influyen. Sin embargo, nuestra amiga la estadística nos sigue diciendo nuevamente que sí hay diferencias en cómo se establecen los vínculos. Si no hay, consulten la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Interpersonales, donde precisamente nos dice, nos indica que sigue habiendo una predominancia del 80% aproximadamente, que cuando hay el rompimiento, las mujeres se quedan con los hijos, existe este otro 20%, que qué bueno que exista, pero que aún así hay una predominancia que las mujeres se queden con los cachorros, ¿no? Entonces, bueno. Además, para la presentación, todavía es más difícil de encontrar Claro. todavía. En algunos casos, ya están todos sus papás. No, ya está ya se ve muy mal que anden buscando pareja. Y el hombre. Claro. Ay, ahorita que escuchaba eso, híjole, en esta parte de hay que ponerle también interseccionalidad a todo esto. Por ejemplo, había un estudio, o hay un estudio, que se preguntaba lo siguiente: ¿quién tiene más posibilidades de rehacer su vida dependiendo de sus condiciones socioeconómicas, de clase social, raza, género o inclusión, ¿no? Y entonces hacían una cosa como bien interesante, donde ponían o dieron cuenta que una mujer exitosa que rompe con la pareja, es poco probable que vuelva a encontrar pareja
Por lo mismo de intereses personales, pero también de que no tenía tanta posibilidad de encontrar a alguien de su misma calibre, por así decirlo, y que le reconozca y le respete, ¿no? Y que precisamente era la que estaba como en mayor escala, pero en las otras no tenían tanta opción como la de arriba, por ejemplo. A diferencia del varón, ¿no? Que dependiendo clase, éxito y todo eso, pues, tenemos al blanco, cis, heterosexual, y luego toda la gama incluso está de colores, que te está diciendo, por condición económica, pues va a agarrar lo que tenga. Y desgraciadamente lo comparaban con las mujeres, que a veces esta mujer exitosa, pero que desea tener una pareja, elige lo que tenga. Y pues terminan manteniendo a un fulano, y demás, porque quieren tener una pareja. A diferencia del varón, que desgraciadamente por estos estereotipos podía tener más opciones de elección que una mujer en su misma condición de éxito, ¿no? Y entonces de ahí que precisamente dan cuenta que una mujer exitosa es poco probable que consiga pareja. Digo, tampoco es ahí está otra vez como estamos perdidos, o como era desembarazados. Sí, de alguna manera. Pero bueno, a lo que voy con esta pregunta era para ir construyendo también con ustedes cómo esto impacta en la vida emocional y lo interesante del aporte de las mujeres en psicología, ¿no? Y precisamente lo que ayuda. Por un lado, les decía, Carol Gilligan desafía a sus grandes profesores y precisamente Mary Armstrong desafía a John Bowlby, que es este etólogo que se dedica a estudiar precisamente cómo son los vínculos la naturaleza en el primer momento para brincar del modelo animal al modelo humano. Él fue, digamos, pupilo de otra gran psicoanalista, que está, ay, se me fue el nombre de esta mujer, la que decía pecho bueno, pecho malo. Melanie Klein, gracias. Tuvo ¿cómo dicen en la música? Que es su One Hit Wonder. Todo el mundo solamente se acuerdan de estas cosas. Más complicado que eso, pero bueno. A lo que voy es de que él dice que la interpretación que tú estás teniendo sobre los vínculos, pues me parece todavía muy hermenéutico, muy en tu interpretación, y quiero evidencia empírica. Entonces se fue a investigar precisamente un montón de relaciones con animalitos, de cómo era el nacimiento y cómo era su relación con precisamente el cuidador primario. Y entonces dicen, ¿qué va a pasar con los chiquillos? ¿No? Y entonces es ahí donde la ONU lo contrata para estudiar a estos niños huérfanos de guerra. Y entonces empieza a interpretar que tal vez esta noción de marasmo, que tiene que ver con esta desnutrición, tiene algo que ver con la relación con el vínculo primario. Y evidentemente ahí me gusta cómo él cambia la idea y dice cuidador o cuidadora primaria. No habla de una mujer, que es muy importante. Mary Armstrong, al momento de retomar precisamente esta noción del vínculo, es decir, que tenemos un cuerpo equipado para relacionarse con otras personas. Por eso cuando hicimos el ejercicio del cuerpo, pues claro, hay momentos en los que logramos detectar, se sintió chévere con tal persona, porque simplemente sentí como esa química, como que me dio seguridad tener este ejercicio con esta persona, porque me está hablando de esta capacidad biológica de digamos, de un aprendizaje corporal sobre experiencias previas y que tienen que ver con este tipo de encuentros, ¿no? O sea, ahí estamos hablando del primer punto, que es la parte del apego. Esta señora dice, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a cierto tipo de vínculos, cómo pueden estar alterados de alguna manera, porque hay ya teóricos después lo utilizarían para explicar por qué hombres y mujeres en relaciones de pareja nos va mal. Hay unos que nos va bien. Tampoco me voy a incluir en los que nos va bien, pero fue muy mal. Divorciado totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace Mary Armstrong en esa época que precisamente empieza a popularizarse las cámaras de Gesell? Pues va entrevistando a mujeres supuestamente que tenían una relación ya sea muy segura, vamos a ponerlo así, sí, una muy buena relación con sus criaturas, y a quienes infieren no tienen una relación tan buena con sus criaturas. Y entonces lo que hacen, de hecho en YouTube pueden encontrar el video, ¿no? Se llama El experimento de la situación extraña, donde precisamente estaba un extraño, estaba en la cámara de Gesell, estaban los hermanos, estaba la mamá, dejan a la criatura,
¿no? Ahí a ver si podían precisamente cacharle a la criatura un comportamiento, digamos, de seguridad, ¿no? Que estuviese, ya están con unos chicos que tocan todo, y no sé qué, pero que eso lo ve como una conducta normal. Pero ¿qué es lo que pasa si hay ciertas alteraciones? Y entonces empezaron a darse cuenta que cuando la mamá se va, cambia el comportamiento de la criatura, y entonces veían precisamente que podría tener una conducta de temeroso hostil, preocupado, alejado, o incluso de vínculo seguro. Es decir, que entre una persona extraña, con la mamá o sin la mamá, pues va a estar bien la criatura. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando se ha trabajado el tema con, pues ahora sí, en el tema de la pareja, parejas adultas, vemos que hay muchas reacciones que tienen que ver con estas figuras de apego inicial. Por eso nos preocupa cómo son los aprendizajes en casa, ¿no? Y entonces ahí está un poquito el videíto, bueno, no lo tengo yo, está en YouTube, pero era súper interesante cómo al momento de analizar este tipo de vínculos, sí había como una relación, no quiero decir directa, pero sí hipotética, de que lo que hayas aprendido en el con el cuidador, la cuidadora primaria, se va a ver reflejada en tus relaciones, ¿no? De pareja. Y entonces llega esta otra pregunta, entonces ¿influye la educación en mujeres y en hombres? Lo voy a preguntar, porque es obvio, decimos que sí. Y este es el artículo que les decía desde la primera sesión de esta escuela revista Science, que se llamó precisamente Gender Stereotypes about Intellectuality Ability Emerge Early in Influence Children's Interests, que tiene que ver con cómo precisamente niños y niñas generan un cierto interés con ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo en términos de desarrollo de habilidades científicas, en desarrollo precisamente de otras cosas, porque tiene que ver con los vínculos sociales, los que les permitieron, los que les facilitaron un desarrollo intelectual, ¿no? Y también emotivo, de que no se burlaron de ti porque tú quisiste cosas de niño, siendo niña, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso ahí la parte de la educación se convierte como un engranaje perfecto. Y hablando precisamente de qué onda con los chavales, no solamente la educación con la mamá o con las figuras primarias, porque lo contrario se volvería estigmatizante. Y eso no queremos que pase, ¿no? Que haya una estigmatización. ¿Qué demonios es esto? Bueno, sí que me han mandado. No sé si conozcan a esta mujer. ¿Alguien la ubica? En los, iba a decir 90, pero no, en los 2000 se volvió muy popular esta mujer. Y otras que tenían un programa de televisión que se llamaba, bueno, acá le llamaron Niñera SOS. ¿Está bien? Ay, chévere, ¿no? Sí, no. Y es que tiene que ver con toda la tradición de la política en salud mental que se tiene en Londres. O sea, ella inicia en Londres, al igual que las otras, pero se van a Estados Unidos porque tiene más éxito, porque el sistema de salud no permite lo que se hace allá. Por eso no tuvieron éxito allá. Qué novedoso veces. Lo que pasa con Joan Frost es de que hizo este programa, de hecho estuvo un tiempo en Netflix, de hecho yo siempre lo ahí, confiándome de Netflix, pero lo censuraron. ¿Por qué lo censuraron? Por mala práctica ética de esta mujer, pero bueno, eso es otro chisme. Pero el asunto está que en las primeras temporadas era muy bueno porque hacía proyectos de investigación. Como soy un ñoño insufrible, me encantó lo que publicó. Ella se preocupó por demostrar lo siguiente. En la educación de adolescentes influye el contacto con los videojuegos para desarrollar una tolerancia hacia la violencia. Y entonces, en esta pregunta, lo que hace es tener primero dos grupos de 20 chiquillos, cada uno. Ya saben, grupo control, grupo experimental. Al experimental se le somete a 20 minutos de juego libre con juegos violentos, de disparos, de violencia explícita, hasta 20 minutos de juego libre.
mientras al otro grupo se les sometía a juegos de cooperación como cualquier deporte, tenis, fútbol, entre otros diversos pares. Entonces, después de esos 20 minutos les medían la frecuencia cardíaca y aparte les pedían como un autorreporte. Entonces notaban que entre más estuvieran expuestos a juegos violentos, menos ansiedad sentían, a diferencia de los chavales que estaban jugando cosas de fútbol en cooperación. Luego de eso, se les exponía a medios de comunicación con violencia explícita y se les volvía a medir si habían sentido ansiedad. Y entonces los chiquillos que estaban jugando juegos de cooperación sentían mayor ansiedad a diferencia de los que habían estado jugando juegos de violencia. Eso se volvió cada vez más interesante porque después pasaban a una como entrevista con un actor que iba a simular ser despistado y ser muy descuidado. O sea, se iba a sentar con el chiquillo, iba a tirar intencionalmente lápices, plumas, y resulta que en ese momento iban a estar observando la reacción tanto de los niños que pertenecen al grupo de juego libre, de fútbol, tenis, lo que es, frente a los de violencia. Y veían que sí había una diferencia entre los que estuvieron expuestos a la violencia, que se reían del entrevistador que fingía esto, frente a los otros que estaban en cooperación, entonces que les ayudaban a recoger como los lápices. Aún así, no era determinante porque pues, es un grupo de 40, pero sí era interesante estar viendo cómo precisamente hay esta exposición a este tipo de medios para precisamente dar cuenta que hay una desensibilización hacia este tipo de situaciones de violencia y es parte de la educación. Y entonces, no sé si recordarán que hubo, no me acuerdo si fue en Monterrey o fue precisamente en Ensenada, un incidente de un chavito que vivía con los abuelos y se fue, o sea, como si fuera tiroteo de los que hacen, de los que pasan en Estados Unidos, pero pasó aquí en México, en uno de los estados de aquí vecinos, Monterrey o no me acuerdo si era Ensenada, pero bueno, donde balancea a la profesora, ¿no? Y la pregunta era, ¿influyen los videojuegos para precisamente determinar o prevenir ese tipo de conductas? Bueno, en Monterrey pasó uno del colegio mexicano. Ajá. Y aquí pasó Ay, no me acuerdo, elijan ustedes, porque yo no me acuerdo cuál era. es el que ya por el abuelo. Pero también jugaba videojuegos, violentos. Sí, también jugaba. Sí, creo que sí tenía una relación. Digo, yo soy de los que a los videojuegos, pero sí hay una relación y aparte que los papás, o sea, el papá y el abuelo tenían con el crimen organizado. También, Ya más. sí, porque no me acuerdo específicamente, voy a buscar la nota para ya incluirla acá, no me estoy inventando, pero precisamente consultaron con Peggy Ostrowski, que es una psicóloga, neuropsicóloga, como muy reconocida en el tema de la violencia y neurociencias, y lo que ella decía, y de hecho en tesis doctorales me parece bien interesante lo que les invita a los estudiantes, a no utilizar principios deterministas, ¿no? Es decir, sin mencionar que hay una influencia porque te desensibilizan cada vez imágenes mejor logradas, más realistas, que hay una desensibilización, pero no podemos decir que hay una relación causa-efecto como para estigmatizar los videojuegos y perder de vista todo el contexto de precarización que de alguna manera influye en esa toma de decisiones. Entonces es bien interesante esto porque siempre pegan ciertos grupos, pegan el grito en el cielo, dicen, estos son los videojuegos. Sí, no, o sea, porque hay unos que, como por ejemplo, antes de dedicarme a esto, perdonen ustedes, pero hay una confesión, yo vendía videojuegos en un game plan, pero era estudiante, lo que viví. Entonces, también descubrí que es mejor jugarlo que vender. Entonces, y en esa época, como por ejemplo, del Wii aprendí porque de ese entrenamiento tan espantoso que te tienen, saluda a la gente y decirle a toda la gente, hola, ¿cómo estás? ¿De qué te puedo ayudar? Pues yo decía, el cerebro se me seca.
Y entonces lo que yo hacía era de alguna manera como ir vinculando ciertas competencias específicas que desarrollan ciertos videojuegos, en este caso el Wii, que tiene que ver más con una condición visoespacial, sensorimotriz y que pudiera desarrollar ciertas habilidades. Tal vez así que Nintendo quería contratarme, pero no coincidía con mi tiempo. Pero bueno, yo vendía más Nintendo. Ah, sí, es otra cosa. Pero bueno. Puedes estar en esta realidad. Bueno, mira, a ver, quiero ponerle como puntos suspensivos porque, perdón, hay una aplicación que salió por una rusa que perdió a su novio y lo que hace es de que esta aplicación te sondea todo el chat, todos los chats disponibles del celular del difunto y lo que hace es generar una respuesta en ese chat, es decir, tú le estás hablando a tu novio muerto. Y como ya tienes toda una base de cómo él respondía, ¿Cuánto tiempo? Realmente es bueno. pero bueno, pues les digo, lo aterrador de las... Y de hecho, si quieren aterrarse más, no soy tecnofóbico, al contrario, yo no voy ahora voy, abrazo las tecnologías, pero en esta serie de Black Mirror simulan este capítulo, un capítulo parecido a este con toda una tecnología, pues ahora sí que reemplaza al novio muerto por un androide. Está bien cabrón. Está bien cabrón, pero bueno. Regreso con... que si no yo me pierdo con los programas también de interpretación que me caen. Y bueno, y ahorita ya nos vamos a descansar. Entonces, a lo que voy con esto, que les decía como de esta anécdota, hay un videojuego que se llama Manhunt, que fue prohibido precisamente porque hay literalmente, como el Wii era de movimiento, tú encarnabas a un ex convicto, digo, convicto porque nunca se rehabilitó, ¿no? Que tenía esquizofrenia y el objetivo básicamente era huir de la policía matando a quien a diestra y siniestra. Y como era movimiento, eran movimientos así como, oh, espérame el cuello, las otras esto. O sea, ahí, por eso fue la prohibición, por estar encarnando un aprendizaje corporal con estas condiciones de violencia, ¿no? Y además ahí, bueno, todavía no había tanta, digamos, tecnología visual de los videojuegos de ahorita, ¿no? Para precisamente simular pues la piel, porque hay unos que dicen, madre mía, o sea, mira cómo es el videojuego y es encarnar algo, ¿no? Pero bueno, creo que sí, hicieron este pequeño estudio, si estamos viendo como esta construcción de la violencia, pues esto está asociado con la homofobia. Ajá, por eso parto esta idea de los valores, en esta parte cómo se constituyen como una serie de apreciaciones emocionales, actitudinales frente a situaciones, donde precisamente la, digamos, la muestra de afecto entre personas de la comunidad LGBT, pues van a ser de desagrado. Y de ahí de toda una teorización con respecto a las reacciones homofóbicas, los, ahora sí, discursos de odio y evidentemente crímenes de odio, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí le podemos dejar. Eh, ¿Les parece bien unos que 20 minutitos de descanso?